¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. El presidente de la República, Lenín Moreno, no hará uso de la Guardia Civil Armada que crea el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Hola, Diana. Milton, amigos, buenas noches. Así lo dijo hoy durante una reunión con la cúpula de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a quienes ofreció una relación de diálogo y transparencia. Aquí empezamos. Fue la primera reunión formal a la que convocó el presidente Lenín Moreno a los ratificados miembros de la cúpula de Fuerzas Armadas y Policía, junto a los ministros de Defensa y del Interior, que son el nexo político con los uniformados. Las comparaciones son siempre antipáticas y odiosas. Únicamente puedo hablar de nuestra gestión. Va a haber una muy buena relación, una relación de respeto, una relación de diálogo permanente. Con esa declaración marcó distancia con el expresidente Correa, quien hasta los últimos días de su mandato mantuvo tensas relaciones con los miembros de Fuerzas Armadas. Reconozco también el compromiso extraordinario que han manifestado tanto Fuerzas Armadas cuanto Policía por la seguridad de nuestro Ecuador. Es por eso que en forma particular, para mi seguridad personal, no acudiré a ninguna otra instancia que no sea la de ustedes. Lo dijo en clara alusión a la Guardia Civil Armada que se empeñó en crear el expresidente Correa a través del libro 3 del Código de Seguridad Ciudadana y Orden Público, cuyo veto casualmente será conocido este martes por la Asamblea Nacional. El presidente Lenín Moreno ha reiterado que se va a mantener durante su gobierno las condiciones en que actualmente está funcionando el servicio de protección presidencial. Nosotros no vamos a implementar en el transcurso de este gobierno el servicio de protección. El ministro de Defensa dijo que en los próximos días se analizará el tema de los terrenos de los amanes y la permuta con un terreno en Quito, pese a que en los últimos días de gobierno del expresidente se dispuso la expropiación. Esos son temas que lo vamos a seguir analizando con el directorio del ISFA, pero en cualquiera de los casos siempre estamos protegiendo los recursos del país y los recursos del ISFA. La reunión entre el presidente y las cúpulas de Fuerzas Armadas y Policía duró algo menos de una hora, aunque los uniformados fueron invitados desde temprano a participar en el cambio de guardia presidencial. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Tras la primera reunión de los integrantes del Frente Anticorrupción con el director del CERCOP y el expresidente de la Función de Transparencia, anunciaron haber identificado que no ha existido coordinación en la lucha contra la corrupción. Tras esta, su primera reunión de trabajo, el Frente Anticorrupción identificó una primera falencia rescatando los insumos que entregó el expresidente de la Función de Transparencia, Hugo Jacome. La falta de articulación o la falta de una lucha integral de la Función de Transparencia nos da la impresión de que cada órgano de control cumplía su papel y seguía caminando, es decir, no había una función de articulación en lucha contra la corrupción. Es la primera ocasión en la que se reunieron para identificar la agenda a los 9 integrantes del frente creado por el presidente Lenín Moreno. También fue convocado para entregar información el director del Servicio de Contratación de Obras Públicas, CERCOP. Elementos emblemáticos de la contratación, como han sido la publicación de más de 680,000 contratos. Se presentó la denuncia del caso Etapa, en donde el gerente de Etapa entregó más de $10 millones en contratos a sus familiares directos. Fue despejar muchas dudas al respecto de lo que significa compras públicas. ¿Cuáles son posibles reformas que se pudieran realizar a efectos de garantizar o de blindar? Vázquez, al ser consultado sobre los contratos de Odebrecht, de los que la Fiscalía investiga sobornos, únicamente recordó el número de contratos. Hay un solo contrato vigente, que es el caso Metro de Quito, y los restantes 14 contratos de Odebrecht se encuentran publicados en la página del CERCOP. ¿Cómo fue la adjudicación? Porque incluso la Fiscalía está investigando haber recibido dinero por cada contrato. El rol fundamental del CERCOP y desde donde ha partido toda la información para hacer las investigaciones parten de la transparencia. Confirmaron los integrantes que se reunirán cada semana los días lunes y el apoyo logístico será desde los ministerios dirigidos por quienes integran el frente. El personal sale de parte de los ministerios, el apoyo logístico sale de los ministerios, no tenemos remuneración, así que no hay nada especial. Ahora requerirán información del sector privado, para lo cual ya coordinan la agenda. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó la solicitud de juicio político en contra del contralor Carlos Pollitt. En los próximos 15 días se deberán presentar las pruebas de cargo y de descargo.
Arrancó el trámite de enjuiciamiento político en contra de Carlos Polit, Contralor del Estado. La Comisión de Fiscalización se reunió en el Salón Mejía Lequerica de la Asamblea y calificó por unanimidad la solicitud de juicio político presentado por el legislador oficialista Daniel Mendoza. Esta es una búsqueda de la verdad y es una respuesta contundente al clamor popular de que ningún acto ilícito quede en la impunidad. A partir de este lunes corren 15 días para la fase de sustanciación o presentación de pruebas de cargo y de descargo. Notificar a las partes, tanto al señor Contralor General de la Nación y a los legisladores que han solicitado dar trámite a lo que podría ser el juicio político. No es pues solo el señor Contralor, no es solo él. Sí, aquí hay muchos nombres más. La comisión aprobó también que el ex fiscal Galo Chiriboga comparezca y aporte con información dentro del proceso de enjuiciamiento político. Este pedido lo hizo el asambleísta de Creo, Homero Castanier. El juez de jueces, el juez del país, que era el fiscal, qué acciones tomó y que nos dé luces en el asunto. Ha pasado bastante tiempo y vemos que la corrupción está vivita y coleando. Desde el oficialismo, Silvia Salgado enfatizó que toda comparecencia se adjunte al proceso como una manera de no manejar información aislada del caso. No pueden haber cosas separadas. Los casos tienen que tener su relación, su coordinación. Dentro del caso Odebrecht, este viernes acudirá a la Comisión de Fiscalización Carlos Vaca, el fiscal general, para informar el avance de sus investigaciones. El trámite del enjuiciamiento político a Polit y el seguimiento al caso Odebrecht son dos procesos por separado que se llevan en la misma asamblea. Esperamos también que nos abone para la información en el caso del Contralor. Ana María Cañizares, 24 horas. El presidente de la República vetó totalmente el proyecto de reformas a la ley de la función legislativa. El Ejecutivo encontró reparos en al menos 20 artículos en temas como la comparecencia de ministros a rendir cuentas en el Pleno de la Asamblea. El proyecto de reformas a la ley de la función legislativa, que fue aprobado con 84 votos en mayo en el anterior periodo de la Asamblea, fue objetado en su totalidad por el Ejecutivo. El proyecto, anteriormente en la mesa de la Comisión de Participación Ciudadana y ahora en la de Administración Legislativa, se propuso como una herramienta para fortalecer las competencias de fiscalización de la Asamblea y mejorar los procesos de construcción de leyes. De tal forma, en materia de fiscalización, otorgaba a la Asamblea la potestad de llamar al Pleno a los ministros de Estado si así lo determinara la mayoría legislativa. Además, proponía el llamamiento semestral de ministros a rendir cuentas ante las comisiones especializadas. El veto señala en este punto que el texto del proyecto se llega a confundir esta atribución del órgano legislativo con los procesos de rendición de cuentas e informes de gestión que los ministros deben rendir ante el presidente y la ciudadanía, y que por lo tanto la reforma irrespetaría la autonomía de las funciones del Estado. Otro de los puntos propuestos hace referencia a que el presidente y el vicepresidente de la República deben informar las fechas de salida y retorno del país durante su periodo y un año después de haber cesado. La reforma planteaba también el acompañamiento de la unidad técnica legislativa en la construcción de leyes y algunas normativas de tipo administrativas relacionadas con el pago de asambleístas principales y suplentes, asignación de curules y demás. Con el veto total del Ejecutivo, el proyecto de reformas a la ley de la función legislativa no podrá ser tratado hasta dentro de un año. Carlos Acoto, 24 horas. Más aquí en 24 horas. 15 días tiene la Comisión de la Asamblea encargada de analizar los pedidos de amnistía para dar una respuesta a la CONAIE. En la lista se encuentran ex asambleístas, líderes indígenas, ex veedores e incluso personas fallecidas. Él es Pablo Chambers y conjuntamente con Gerardo Portilla están en la lista de personas que buscan la amnistía. Su caso es por el delito de falso testimonio y perjurio. Es que ellos fueron parte de la comisión veedora que investigó los contratos de Fabricio Correa, hermano del expresidente, con el Estado. Que no se nos debe dar la amnistía porque la merecemos, porque nuestro proceso fue absolutamente viciado y absolutamente abusivo. En la lista de la CONAIE se encuentra el ex asambleísta Clever Jiménez por el delito de violación a la intimidad. También se encuentra otro ex legislador, Pepe Acacho, procesado por terrorismo organizado. Además, hay grupos de personas procesadas por las movilizaciones en Saraguro y por el caso Nankitz. Pero en la lista se repiten varios nombres, sobre todo los procesados en Esmeraldas por el delito de asociación ilícita, donde resalta el nombre de Flores Milo Villalta, quien falleció en el 2013. Por el conflicto histórico de los compañeros
afroesmeraldeños del Pambilar con la empresa maderera Botrosa, entre los que se encuentra Floresmilo Villalta, que ya falleció. Por términos de procedimiento era importante considerarlo por cuanto se hace por el proceso y por el delito. Esta lista ya es analizada por una comisión conformada por los asesores de los 7 miembros del Consejo de la Administración Legislativa. A fin de que 15 días nos digan la verdad jurídica de aquellos 177 casos que estamos analizando. La CONAIE exige una respuesta inmediata a la Asamblea y le da un plazo hasta el 30 de junio. Estamos exigiendo que la respuesta sea en bloque. Una vez que tengan la respuesta, presentarán el próximo 4 de julio sus planteamientos sobre derechos humanos, cambio de modelo económico, fiscalización y el combate a la corrupción a la Presidencia de la República. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En Venezuela, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declaró este lunes inadmisible el recurso presentado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz en contra de la constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Nuestra corresponsal en Caracas, Natalie de Nóbrega, informa. Según lo establece la ley venezolana, el Consejo Nacional Electoral debió haber convocado hace meses atrás un referéndum consultivo para que el pueblo decidiera si quería o no una Asamblea Nacional Constituyente. Este proceso no se llevó a cabo. Luego de finalizada la constituyente, se deberá realizar otro referéndum para que el pueblo certifique el contenido de la Carta Magna. Es probable que este paso sí se lleve a cabo luego de que el presidente Nicolás Maduro asegurara que la nueva constitución será sometida a elecciones. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano publicó una sentencia en la que señala que no es necesario ni obligante llevar a cabo un referendo consultivo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pese a lo establecido en la Constitución, por lo que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó ante ese ente judicial que se declare la nulidad de la constituyente. El Consejo Nacional Electoral incurrió en violaciones de los principios de progresividad de los derechos humanos. El Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible por inepta acumulación de pretensiones la solicitud interpuesta por la fiscal Ortega Díaz. Se acabaron las inmunidades parlamentarias. Vas a chillar, te lo garantizo. Esa fiscalía va a estar en manos de un patriota. El próximo 30 de julio se realizarán las elecciones para elegir a los 545 candidatos que se postularon ante el CNE para integrar la Asamblea Nacional Constituyente. Desde Caracas para 24 horas, Natalie de Nóbrega. Más aquí en 24 horas, empresarios insisten en la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. El gremio pide al gobierno levantar la medida para fomentar la inversión y el empleo. Marcelo tiene 45 años vendiendo artículos de ferretería. Cuenta que como en todo negocio hay temporadas buenas y malas, aunque confiesa que lo peor es tener que pronosticar una utilidad, pagar impuesto por ella, pero al final no tenerla. O sea que eso es una pérdida para nosotros. Este microempresario se refiere al pago del anticipo del impuesto a la renta que las personas naturales y los negocios que llevan contabilidad deben cancelar en julio y septiembre el servicio de rentas internas. Dinero que sale de su bolsillo, dejando sin liquidez al negocio, señala. Sirve para incrementar el negocio, sirve para pagar al empleado. Con Marcelo concuerda Jorge. Él tiene un negocio de diseño e impresión de vallas publicitarias. Y este asunto del impuesto a la renta verdaderamente que nos corta bastante lo que es la parte sustancial económica de la empresa. El pago del anticipo al impuesto a la renta lo estableció el anterior gobierno hace 8 años. El objetivo de la medida es evitar la evasión de impuestos. Un cobro que ya no sería necesario, explica este dirigente gremial. El SRI ya ha hecho un trabajo muy eficiente para poder controlar que se paguen los impuestos. Entonces ya no se hace necesario el anticipo del impuesto a la renta. González aclara que no pretenden que se elimine el pago del impuesto a la renta, sino más bien que se oxigene al comercio. Para reactivar la economía es que se elimine el anticipo del impuesto a la renta, es decir, renta ganada, renta pagada. Los empresarios esperan que el nuevo gobierno escuche el pedido y las reuniones entre el sector público y privado logren verdaderos acuerdos. Joana Ramos, 24 horas. Abdalá Bucaram Ortiz muestra su total confianza al presidente Lenín Moreno y se prepara para entrar nuevamente en la política. Lo dijo esta mañana en una entrevista vía Skype con Teleamazonas. ¿Cómo fue que Ecuador llegó a estar involucrado en bochornosos escándalos de corrupción? El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz tiene su propia lectura. Bueno, eso es cuando la improvisación y la mentira y el narcisismo y la golotría
se empotran el poder con el deseo de predominar, se cometen inmoralidades. Muestra abiertamente su confianza en Lenín Moreno, pero lo que le preocupa a Bucaram es hasta qué punto le van a permitir al actual presidente limpiar el país de la corrupción. Yo veo a los corruptos tratando de forzar la caída del presidente Moreno. Gracias a Dios hay un vestigio de democracia, de una persona que ha llegado al poder que yo pienso que es diferente. Considera que Moreno deberá trabajar duro para recuperar la institucionalidad del país. Este es un país quebrado con sus instituciones acabadas. Este es un país donde no hay libertad de expresión. Luego de 20 años de estar en Panamá y de haber prescrito las 2 causas penales que tenía en su contra, Abdalá Bucaram volverá de su exilio. Desde Ciudad de Panamá se declaró feliz porque retornará a Ecuador. Ratificó que será este sábado 17 de junio a las 4 de la tarde. Pisará suelo en la Octava y la Che, suburbio de Guayaquil. Irá a la tumba de su hermano Adolfo Bucaram antes de reunirse con su familia y antes también de entrar nuevamente a la política a través del partido de su hijo Fuerza Ecuador. María José Jaramillo, 24 horas. El asentamiento de una montaña en la provincia de Chimborazo provocó daños y pérdidas para los habitantes de Licto. Esperan la ayuda inmediata porque creen que la tierra podría seguir cediendo. En la comunidad Bazán Chico del Cantón Guamote, provincia de Chimborazo, parte de un cerro se hundió y una familia tuvo que ser evacuada de inmediato por el inminente riesgo. Aquí es preocupante porque va a seguir derrumbándose, creo, esto. 7 hectáreas aproximadamente se afectaron y junto a ellos terrenos de cultivos y animales quedaron literalmente enterrados. Todo partido y todo hasta terrenos, todo, pero acá en la Pampada había porteros, todo perdimos. Todo lo que es ganado, todo lo que es sembríos, todo está en el suelo. Antes del desprendimiento de la tierra, un estruendo fue el anuncio de lo que provocó también el desabastecimiento de líquido vital tras el colapso de las tuberías de conducción. Afectados, en este caso, las comunidades, las 5 comunidades de la parroquia Licto. Las autoridades parroquiales iniciaron de manera inmediata los acercamientos para poder contar con ayuda técnica y también de respuesta para los afectados. En eso estamos preocupados, gestionando, conversando con las autoridades de qué forma nos van a apoyar. En Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas.